¿Quién mató y de qué murió el Banco Popular? Hay dos teorías, la del homicidio y la del suicidio. Y la lista de cómplices, sospechosos, colaboradores es extensa. El primer sospechoso es el propio presidente Ron, que tuvo una gestión muy cuestionable. ¿Cómo es posible que compraran un banco, el Banco Pastor, sin pedir ninguna ayuda al FROB, cuando verdaderamente era un banco ya contaminado? ¿Cómo es posible que después de haber pasado unos años entraran en tromba en el sector inmobiliario que desconocían cuando los demás estaban saliéndose? ¿Qué transparencia ha habido cuando ha habido ampliaciones de capital y ha habido una información que se ha dado a los inversores que no coincidía con las realidades que hemos visto posteriormente? El segundo sospechoso es el presidente último, el señor Saracho. ¿Qué gestión ha hecho el señor Saracho? ¿Qué comunicación ha hecho confusa, ambigua, que ha llevado a los inversores a dudar sobre la posibilidad y viabilidad del propio banco? El segundo sospechoso sería la propia auditoría, Pricewaterhouse. ¿Cómo es posible que el auditor en el año 2016, con ampliaciones de capital, con presentación de resultados, no detectara ningún síntoma ni de insolvencia ni de problemas de liquidez? El tercer sospechoso sería la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores. En este caso lo podríamos llamar colaborador. ¿Cómo es posible que en las ampliaciones de capital de 2016 la información que recibió no la contrastase con el propio Banco de España para ver si efectivamente había problemas de liquidez o de solvencia? Y segundo, ¿cómo es posible que, viéndose atacado el valor, no se suspendieran las operaciones a corto de los bajistas, como luego se ha hecho cuando se produjo el contagio con Liberbank? Tercer sospechoso, la Autoridad Bancaria Europea. Es la que se encarga de diseñar juntamente con el BCE los test de estrés. ¿Cómo es posible que el Banco Popular superase sin mucha dificultad el test de estrés del año 2016? ¿Cómo es posible que no se detectaran problemas de solvencia si verdaderamente lo sabía? El quinto sospechoso es la Junta Única de Resolución y el Mecanismo Único de Resolución. La versión oficial que se ha dado es que el Banco Popular ha muerto de liquidez. No ha tenido la liquidez suficiente para superar ni siquiera la semana en la que se estaba propiciando una solución, bien sea de ampliación o bien sea de venta a otro banco. Pero no está clara la cosa. La causa de la muerte se ha dicho que es la liquidez, pero que tenía una enfermedad de solvencia. Se han apoyado en un informe de Deloitte que estima que había unas pérdidas ocultas entre 8.000 o 2.000 millones en función del escenario que se considerase. ¿Dónde está ese informe? Que no se ha hecho público. ¿Cómo está basada la decisión? Si habría problemas de solvencia, ¿por qué se ha dicho que ha muerto de liquidez? Y si había solo problemas de liquidez, siendo solvente el banco, ¿cómo es posible que no se le diera la liquidez suficiente para aguantar por lo menos el tiempo para buscar un comprador o para buscar o hacer una ampliación de capital? Hay inversores que dicen que estaban dispuestos, del Valle y los chilenos, a aportar, uno de ellos más de 2.500 millones en una ampliación de capital. ¿De qué murió verdaderamente el Popular? Y la bomba. El Banco de España dice que él no tiene nada que ver, que él ya no supervisa a los bancos sistémicos, que desde el año 2014 eso ya es tema del Banco Central Europeo, del mecanismo de supervisión. Pero ha dicho una cosa importantísima el señor Linde. Hasta el día 5 de junio el Banco Popular era solvente. Estas son sus palabras. Si esto es así, ¿cómo es posible que se deje caer a un banco solvente por problemas de liquidez, cuando hay una línea especial, la ELA, que se ha aplicado en otros casos, en los casos griegos, en los casos italianos? ¿Por qué esto no ha funcionado? ¿Y qué oscuridad y confusión hay en la enfermedad, en la causa de la muerte? Como podemos ver, hay contradicciones. El BCE
Otro sospechoso. ¿Cómo es posible que el BCE, independientemente de los test de estrés, que es el encargado de la supervisión, de la inspección, no detectara estos problemas con tiempo y se hubieran tomado soluciones anticipadamente, con tiempo, bien sea para la salida de la ampliación o la búsqueda de unos compradores, que no fuera un solo banco? Porque verdaderamente al final solo hubo un solo banco que acudió a la subasta, que fue el Banco de Santander. El único que en ese momento, en tan solo un día, había que tomar la decisión y era el único que en ese momento tenía capacidad para hacer una ampliación de capital como aparentemente era necesaria. Otro sospechoso más. Si murió de liquidez, ¿quién provocó este problema? Y ahora viene otra bomba. Hemos sabido que fueron las administraciones públicas, que fue la seguridad social, que fue la autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias, que en los días anteriores sacó 636 millones, pero fueron también otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos. ¿Hubo información privilegiada? Esta es la duda que tienen concretamente la señora Nui, que es la presidenta del mecanismo de supervisión. ¿Cómo es posible que verdaderamente se esté diciendo por parte de los ministros que no hay problema, que es solvente, que esto se va a arreglar y al mismo tiempo parte de la administración esté provocando problemas de liquidez? La línea que se le había dado para la última semana de 3.600 millones a través del ELA se consumió en un par de días. Vamos a dejar ahí la lista de sospechosos y de colaboradores, pero podríamos continuar. Lo que no cabe duda es que aquí ha habido algún fallo y esto va a dar lugar a demandas. Se ha conseguido una cosa, sin duda alguna, y por eso se dice que ha tenido éxito la primera, digamos, puesta en funcionamiento del mecanismo de resolución, y es que esta vez no va a pagar el contribuyente. Pero qué bien dicho está el refrán: entre todos la mataron y él se murió solo, él y ellos, él el Banco Popular, ellos 300.000 pequeños inversores y 300.000 accionistas. Yo creo que esto va a dar lugar a un montón de demandas, como estamos comprobando, y van a ir por todos los lados, contra el Consejo, contra los órganos reguladores, contra el Banco Central Europeo. Razones hay, y por lo menos hay confusión, hay que dar explicaciones, no se han dado, ni siquiera se conoce el informe de Deloitte todavía, porque no se ha hecho público, que fue la base para la decisión que tomó la Junta Única de Resolución. Y en todo caso tenemos que sacar lecciones de aquí. Se ha hecho un ensayo, un primer ensayo, siempre los ensayos los hacen con España. Un primer ensayo que dicen ha sido un éxito del mecanismo de resolución. Y ha funcionado relativamente. Se ha evitado lo peor, pero ha habido un contagio tremendo. A los pocos días, la especulación se dirigía sobre otro banco, el Liberbank. Ahí sí, ahí la CNMV salió al paso y, no habiendo motivos ni de solvencia ni de liquidez, suspendió temporalmente las operaciones de carta. ¿Por qué no se hizo antes? Algo no funciona bien y desde luego hay un riesgo moral. Un riesgo moral y unos efectos colaterales de este instrumento que hay que perfeccionarlo. El ministro de Guindos decía es que habría que haberle suministrado una línea específica de liquidez al propio mecanismo de resolución. Si verdaderamente es solvente hasta el día 5 de junio, como ha dicho el Banco de España, los problemas de liquidez no son razón suficiente para liquidar un banco. Además hay un riesgo moral. Si los futuros compradores de los bancos saben que al final va a intervenir el mecanismo único de resolución, ¿por qué no esperar hasta el final y hacer y conseguir el mejor precio posible, en este caso €1, por un banco que en su día fue el más rentable y el más solvente del mundo? Yo creo que hay lecciones que sacar. Entre otras también, ¿por qué el ensayo se hace con un banco sistémico y no se espera hacerlo con un banco de menor tamaño? Y segundo, ¿por qué hay una doble vara de medir? ¿Por qué la solución de los bancos italianos, que tienen mayores problemas que el Banco Popular, se están aguantando con financiaciones preventivas y esto no se ha hecho con el Banco Popular? Muchas preguntas, muchas investigaciones, muchas demandas y sobre todo lo que hay que sacar es pocas pero buenas
lecciones.